Buenas noches a todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan en este día 25 de octubre de 2020. Como dice la palabra de Dios, por la misericordia de Jehová es que podemos continuar todavía respirando y caminando en este mundo, porque así Dios nos los permite. Así que sigamos alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios, porque ese es el propósito por el cual Él nos ha dado la vida. Voy a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice la palabra, la escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que aunque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios, su cuidado, su dirección, su entendimiento. Padre, gracias porque en esta hora nos permites adorarte, glorificarte como pueblo tuyo. Y también, Padre, escuchar tu palabra, el mensaje que tú tienes preparado para tu iglesia, para cada uno de tus hijos. Imploramos tu ayuda y tu dirección, Padre. Ilumina nuestra mente, abre nuestro entendimiento, de tal forma que tu palabra poderosa haga la obra en cada mente, en cada corazón, y cumpla los propósitos, Padre, por los cuales tú nos has dejado tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que obre en esta hora, Señor, de tal forma que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino cumpla los propósitos que tú quieres. Pues en Cristo Jesús te lo damos suplicando. Amén. El tema de esta noche, el real diagnóstico de la condición del hombre. El real diagnóstico de la condición del hombre. ¿Cuál es la real y verdadera condición espiritual de todo hombre que ha venido a este mundo? ¿Cuál es la condición del hombre respecto a Dios y su ley? El hombre tiene diferentes puntos de vista respecto a su condición. Algunos dicen que el hombre es bueno, que en la vida del hombre todo está bien. Pero cuando vamos a la Escritura, por ejemplo, en este pasaje que hemos leído, pues hay algunas cosas, algunas enseñanzas que nos dan la verdadera condición del hombre en este mundo. Dice el versículo 1 que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y dice que todos los que han venido a este mundo han pasado por esa condición. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí están algunas situaciones que nos dicen cómo es la condición del hombre.
vive de acuerdo a este mundo. Y todavía dice más, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que el hombre natural, el hombre como ha venido a este mundo, dice, vive conforme a Satanás mismo, dice, al príncipe de la potestad del aire. Y de que toda esta condición es algo general, lo dice en el versículo 3, entre los cuales también todos, no hay nadie que esté excluido, todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, y vuelve y da otra enseñanza de cuál es la situación del hombre natural, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, cuando habla de carne, está hablando del hombre, el hombre natural, el hombre viviendo de acuerdo a la naturaleza carnal. Y en consecuencia dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí nos da una descripción de la condición del hombre. Conocer la condición espiritual del hombre es algo fundamental en el tema de la salvación. Así como conocer el estado de salud de una persona, para conocer el estado de salud de una persona, hay que hacerle una correcta valoración o diagnóstico para que en su caso darle el tratamiento adecuado de forma análoga. Es muy importante hacer una correcta valoración de la condición espiritual del pecador, ya que si se tienen puntos de vista superficiales y deficientes del pecado, se tendrán en consecuencia puntos de vista equivocados en relación a los medios necesarios para la salvación del pecador. Si entendemos esto, entonces debemos ser muy sensatos y sabios cuando compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues debemos tratar ese tema fundamental correctamente en la salvación del hombre. No debemos caer en el error de creer, como muchos enseñan, que la caída del hombre en el huerto del Edén fue solamente algo parcial. Entonces, muy probablemente estaremos satisfechos con una salvación atribuible parcialmente al hombre y parcialmente a Dios. Cuán sensatas son las palabras de un teólogo cristiano. Decía él, hay pocos errores y falsas doctrinas cuyos principios no puedan ser atribuidos a un punto de vista defectuoso acerca de la corrupción de la naturaleza humana. Errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traerán consigo fallas en la administración de remedio. Igualmente, conceptos equivocados acerca de la corrupción de la naturaleza humana traerán siempre equivocaciones acerca del gran antídoto y cura de tal corrupción. Hay al menos dos respuestas a estas preguntas de cuál es la condición verdadera espiritual de todo hombre que ha venido a este mundo. Ambas difieren mucho entre sí. Una respuesta es la del hombre
basado en sus propias ideas, y la otra opinión es lo que Dios dice en su palabra. A veces es necesario y útil conocer los dos lados contrarios de un asunto. El contraste ayuda mucho en su comprensión. Veamos esta enseñanza de real diagnóstico de la condición del hombre. Hay una filosofía o enseñanza que se llama libre albedrío o habilidad humana. Esta enseñanza dice: aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída del hombre, sin embargo, no perdió del todo su capacidad espiritual. Dios en su gracia capacita al pecador a fin de que por su propia voluntad se arrepienta y crea. Cada pecador tiene libre albedrío y su destino eterno depende de ese libre albedrío, de cómo lo use. La libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual. Su voluntad no está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. El pecador puede, ya sea cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado, o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre. El pecador necesita la ayuda del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de que pueda creer, ya que la fe es un acto del hombre y precede al nuevo nacimiento. La fe es el don del pecador a Dios, es lo que el hombre contribuye a la salvación. Esta es la enseñanza del libre albedrío o habilidad humana. Son variadas las enseñanzas de la habilidad humana que permaneció en el hombre después de la caída. Unos dicen que el hombre no fue afectado en nada cuando cayó en pecado. Por lo tanto, el hombre tiene la capacidad por sí mismo de decidir ser salvo cuando a él le parezca o él quiera. Otros dicen que la afectación de la capacidad del hombre fue parcial. Solo algunos dones o capacidades fueron afectados por la caída, por lo que el hombre no está muerto, está dormido y solo requiere de una pequeña ayuda o impulso de la gracia de Dios para despertar y poder decidir sobre su salvación. Toda esta filosofía o doctrina radica y está centrado en la capacidad y habilidad del hombre. Este es el punto de vista arminiano o pelagiano de la condición espiritual del hombre. El hombre da un diagnóstico de sí mismo diciendo que el hombre realmente no fue afectado completamente por el pecado. Por otra parte, el segundo punto de vista de la condición espiritual del hombre fue llamada la depravación total, incapacidad total o inhabilidad total del hombre. Esta doctrina es una de las doctrinas de la gracia, también llamadas los 5 puntos calvinistas, que los reformadores formularon en oposición a la errónea enseñanza de los arminianos del libre albedrío o habilidad del hombre.
y más que un punto de vista, es la enseñanza misma de la Escritura respecto a la verdadera condición espiritual del hombre natural, siendo esta un correcto diagnóstico del hombre. Esta doctrina no fue inventada por los reformadores, emanada de la Escritura, obviamente fue enseñada por los apóstoles y por los padres de la iglesia primitiva. ¿Cómo podemos resumir esta doctrina de la depravación total? Debido a la caída, el pecador es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal. En lo que a las cosas espirituales respecta, la mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para traer al pecador a Cristo, sino que es absolutamente necesaria la regeneración, en virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. La fe no es algo con lo cual el hombre contribuye a la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. Es el don de Dios al pecador, no es del don del pecador a Dios. Ese es el resumen de la depravación total. ¿Qué debemos de entender por la depravación total? Primero vamos a ver lo que no es la depravación total. La depravación total no quiere decir que todo hombre sea malo o haga lo malo hasta el límite extremo de su maldad. Así como Dios no permite que los terremotos sobrepasen ciertos límites, ni tampoco los huracanes pasen de cierto grado, de la misma manera, con su gracia, Dios no permite que los hombres malvados hagan toda la maldad que pudieran practicar. Tampoco significa que los hombres practiquen todas las formas de pecados. Hay algunos ejemplos que nos da la Escritura de algunos hombres que quisieron hacer el mal, pero Dios refrenó ese pecado. En el caso de José y sus hermanos, todos hemos leído ese pasaje. Decía José a sus hermanos cuando él se dio a conocer: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sabemos que en el caso de los hermanos de José, algunos querían matar a José, pero otros no lo permitieron, obviamente dirigidos por Dios, porque Dios tenía un propósito. Entonces ahí está como el hombre no tiene que hacer toda la maldad para tener esa condición de depravación total. Un ejemplo también lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 23, cuando los judíos perseguían a Pablo porque Pablo había sido convertido por Cristo y ahora le servía a él. Entonces ellos, furiosos, celosos por eso, empiezan a perseguir al apóstol Pablo y hacen incluso un juramento de que no dormirían o no pasaría la noche sin que ellos mataran a Pablo.
allá en el libro de Hechos 23, del 12 al 22, se nos refiere. Pero Dios no permitió que los judíos, que aquellos enemigos de Pablo, lograran su propósito, sino que Dios impidió que ellos hicieran esa maldad. Entonces el hombre pudiera hacer mucha más maldad de lo que hace, pero Dios no lo permite. Por otra parte, también la depravación total no significa que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios. Todos los hombres tienen un conocimiento, aunque sea muy vago, de Dios y de su voluntad. Al llevar la imagen de Dios, tienen un conocimiento innato del bien y del mal, por lo que su conciencia les acusa en todo momento de sus vidas respecto a la conducta que están viviendo. El libro de Hebreos 10:16, se nos dice cómo Dios ha puesto ese conocimiento de su voluntad, de su ley, en la mente, en el corazón de los hombres. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por otra parte, la revelación de Dios por medio de su creación hace inexcusable a todos los hombres de conocerle y a su voluntad. Allá en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20, se nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí esos dos pasajes nos enseñan que todo hombre tiene escrito en sus mentes la ley de Dios. Conocen, aunque sea de un pequeño conocimiento, la voluntad de Dios. Dice, de tal forma que no tienen excusa. O sea que la depravación total no significa que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios. De hecho, todo hombre tiene cierto conocimiento de la ley de Dios. La depravación total tampoco significa que el hombre sea incapaz de hacer algún bien a sus semejantes. Una y otra vez el Señor Jesús, hablando a los judíos, les decía allá en el libro de Mateo 7, de los versículos 9 al 11, nos dice cómo pues todo hombre de alguna manera o en algún momento pueden hacer cierto bien a sus semejantes, no necesariamente por tener la depravación total significa que no puedan hacer algún bien. Dice el versículo, capítulo 7, Mateo 7, 9 al 11: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas
a los que le piden. Este pasaje nos enseña que la depravación total, que el hombre depravado incluso puede hacer al bien a sus semejantes como a sus hijos. Y en el libro de Romanos 14:23 nos da la explicación que a pesar de que los hombres hagan algún bien social o familiar, sin embargo, el problema radica en el propósito por el cual hacen esos bienes. Allá en el capítulo 14:23 de Romanos dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, aunque el hombre haga muchos bienes, como estamos viendo los padres hacia los hijos, ya hay muchos ejemplos de hombres asesinos, ladrones, asaltantes, que de alguna manera pueden hacer bien repartiendo el fruto de sus robos, pero la Escritura dice: todo lo que no procede de fe es pecado. Y también la depravación total no quiere decir que el hombre no pueda rendir una lealtad externa en la adoración a Dios. La Escritura nos enseña también que hay muchos hombres religiosos, pero tienen una religión externa. El Señor acusó una y otra vez también a los judíos respecto a la manera como ellos llevaban su religión, ya no con el propósito de servir, de alabar, de reconocer a Dios, sino lo hacían con propósitos distintos para ellos mismos o con otros propósitos. Mateo 7:21-23 dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, tener una religión, como dice acá, muchos hablan y oran: Señor, Señor, y tienen una religión externa, pero no ha cambiado su vida, no ha cambiado su corazón. Capítulo 15 también tenemos otra enseñanza de una religión externa. 15:7-9 dice el mismo Señor Jesucristo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está la acusación de Cristo para aquellos que tienen una religión externa. Dice: de labios para afuera nada más, mas su corazón, dice Cristo, está lejos de mí. Y en el Sermón del Monte el Señor nos enseña que el hombre depravado puede ser muy religioso y filántropo, puede orar, dar limosna y ayunar como Jesús enseñó, pero toda su religión es rebelión contra los mandamientos de su Creador. Muchos utilizan la religión como una de las formas para ocultar su indisposición de abandonar su autodependencia
y depositar todas sus esperanzas en la misericordia de Dios. Entonces, el hombre depravado puede no hacer toda la maldad, pero es depravado, está depravado totalmente. Puede incluso reconocer la voluntad de Dios, pero está en la misma situación. Hacer algún bien a sus semejantes y tener una religión externa, pero aún así estar en la condición de depravación total. Lo que sí es la depravación total. La depravación total significa que cuando el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Es decir, toda la personalidad completa del hombre fue afectada por la caída. Eso significa la depravación total. Toda la persona fue afectada por el pecado. No quedó nada sano, desde la punta del pie hasta la coronilla, fue afectada por el pecado. Es decir, el pecado afectó todas las facultades del hombre, su mente, sus afectos e emociones y su voluntad. Esa es la verdad de la palabra y es irrefutable. Una y otra vez la Escritura describe al hombre cómo sus emociones, cómo su mente fue afectada por el pecado. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está como todo el hombre fue afectado. Su corazón, todo, emociones, su voluntad, sus obras, no hay nada que haya quedado íntegro. Efesios capítulo 4 nos enseña de la misma forma cómo las facultades, todas las facultades del hombre fue afectado por el pecado. Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vean cómo está la condición de la mente de los gentiles, es decir, del hombre natural. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. O sea, mente, entendimiento entenebrecidos, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, su voluntad fue afectada por el pecado. Y el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nada quedó de la integridad con que fue creado el hombre. Mente, emociones, voluntad fueron afectados por el pecado. Y esa condición del hombre en depravación total, hay algunas palabras que la Biblia se refiere
cómo está el hombre. Por ejemplo, leímos en Efesios 2, cómo es la condición del hombre. Dice, está muerto en vuestros delitos y pecado. La Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre por naturaleza, todo hombre natural que ha venido a este mundo espiritualmente, está muerto. Y eso significa alejado, distanciado, enemistado de Dios. Claramente dice, está conforme al príncipe de la potestad del aire. Vive conforme a Satanás mismo. Y por eso dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es fuerte la enseñanza de la Escritura cuando habla de la condición verdadera del hombre. También nos dice que el hombre en su depravación total es esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, esclavo de Satanás. No hay otra situación. Segunda de Timoteo nos enseña claramente también esa esclavitud en la cual el hombre cayó cuando Adán cayó en pecado. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquel que no tiene a Cristo, aquel que no ha creído en Cristo, aquel que la gracia de Dios no ha sido derramada en su vida, está en esa situación, cautivos a voluntad del diablo. Están ciegos y sordos, es otra enseñanza de la Escritura, de aquellos que están en esa situación de depravación total. Se lo decía al pueblo judío, que ellos, aunque tenían oídos, no escuchaban. Aunque tenían ojos, no podían ver. Entonces, es una situación terrible en la vida del hombre natural que ha venido a este mundo y no ha conocido. Dios no ha tenido misericordia de él. Marcos 4, 11 y 12, dijo Jesús y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando la Escritura habla de un misterio, recordemos que no es algo enigmático, sino es algo que no se conocía, pero Dios lo ha dado a conocer. Entonces aquí nos habla que el reino de Dios es dado a conocer a los discípulos, a los creyentes, a los hijos de Dios, pero a los incrédulos, a los que viven, a los hombres naturales, no se les da ese don, esa bendición. Y continuarán así si Dios no tiene misericordia de ellos. Paralelo a esto, también en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, carece de entendimiento espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ahí está ese es todo el entendimiento que debemos de tener de la depravación total del hombre. Ese es el estado natural del hombre. Y eso también significa incapacidad total. Incapacidad total, ¿por qué? Porque al hacernos las preguntas, ¿pueden los muertos resucitar por sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse la vista a sí mismos o los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Los arminianos dicen que el hombre no perdieron su capacidad espiritual. Esa libertad les permite creer cuando ellos quieran, escoger el bien, rechazar el mal. Pero la condición del hombre natural es terrible. Muertos. Por sí mismos no pueden cambiar nada de ellos mismos. Job hacía una pregunta: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él responde: nadie. El profeta Jeremías preguntaba también: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y él concluye diciendo: así también podréis vosotros hacer bien estando habituado a hacer el mal. Toda la escritura muestra claramente, con base a lo que hemos visto, que la depravación humana es total y que nuestra incapacidad para desear o procurar la salvación es también total. Y esto nos lleva al cuadro de un muerto espiritual, que también tiene que ver, por ejemplo, con un muerto físico. Todos recordamos el caso de Lázaro en su sepulcro, allá atados de pies y manos. La corrupción ya se había esparcido por todo su cuerpo. No había indicio alguno de vida en el cuerpo de Lázaro. ¿Qué podía hacer Lázaro por sí mismo? La respuesta obvia: nada. Solamente el Señor podía realizar ese milagro. En ambos casos, el muerto físico, y también lo hace en el muerto espiritual. Porque no es el hombre que a sí mismo despierta o se da vida o busca la vida. Claramente, la escritura que leímos al comienzo nos enseña que el que da la vida, el que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida, es Dios mismo. Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, eso no se refiere a la vida física, se refiere a la vida espiritual. Nosotros, estando en nuestra depravación total, en delitos y pecados, Dios nos sacó de allá por su gracia y misericordia, y ahora nos ha dado vida, una nueva vida, una nueva comunión con el Señor. Versículo 4 nos los dice, y hasta el 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Por eso el Señor hace esa obra de misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y lo vuelve a decir, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él hizo un milagro como lo hizo con Lázaro. A Lázaro lo sacó del sepulcro. A nosotros nos sacó también de la muerte. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, la obra de salvación solamente lo hace el Señor. El hombre no tiene, es incapaz, es una incapacidad total, inhabilidad total. La salvación, pues, por su propia naturaleza debe ser del Señor. Otro pasaje también que enseña claramente la incapacidad total del hombre natural, es Romanos 3, 9 al 18, que nos dice que no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Necesitaremos otra ilustración más clara de que la condición del hombre natural es de depravación total. Yo creo que no. La Escritura es muy clara. Ese es el diagnóstico que Dios hace del hombre. No es el hombre el que se diagnostica a sí mismo. La depravación total del hombre es la condición natural del mismo, separado de la gracia de Dios. Ya vimos que no hay duda de que el hombre podría llevar a cabo más actos pecaminosos de lo que normalmente hace. La terrible condición del corazón humano nunca será reconocida por personas que la evalúan solo en relación con otras personas. Cuando el hombre se mide con otro hombre, se ve bueno, como el del fariseo, cuando veía al hombre que estaba orando también allá en el templo, y él decía, yo sí oro, yo sí doy mi ofrenda, yo sí hago tal cosa, pero se estaba midiendo con el otro hombre, y lo que él decía es que era bueno. Pero cuando el hombre ve su condición en relación a Dios, entonces no hay otro diagnóstico que es la depravación total del hombre. Ya vimos que todo lo que se hace que no proviene de fe es pecado. Entonces, que el Señor nos ayude a comprender cuando hablemos a otras gentes, cuando llevemos el Evangelio de Cristo, podamos hablarles también de esta doctrina fundamental para la salvación, como hemos visto, y dar un buen diagnóstico, porque Dios es el que lo hace, y así poderle hablar correctamente sin distorsionar el Evangelio de Jesucristo. Que Él nos ayude, nos dé también entendimiento y bendiga su santa palabra. Amén.